Tengo un hijo de ejidatario y me pregunto si tengo derecho a la sucesión. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Si te comunicas desde el extranjero, agrégale más 52. Ese número sirve para dos servicios. El primero es para que te integres al grupo de WhatsApp, puedas compartir opiniones, puntos de vista entre los integrantes. Y la segunda función es de que puedes recibir asesoría sobre un caso en específico, sobre tu caso en particular, pero te va a generar honorarios. Pregúntale al asistente cómo está la dinámica, cuáles son los requisitos y ella te proporciona toda la información. Es por el tiempo que se te dedica, la atención en la llamada. También tenemos el grupo en Facebook Derecho Agrario. Ahí puedes plantear tus preguntas, tus inquietudes, problemas y con gusto te ayudamos de manera gratuita entre todas y todos los abogados a nivel nacional, incluyendo el suscriptor en la medida de mis tiempos. En YouTube te recomiendo inscribirte al canal Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar de todos los temas que necesites en relación al derecho agrario, justicia agraria, abogacía agraria, derechos y obligaciones de los ejidos, etc. Por ejemplo, si te interesa saber cuáles son los requisitos de un contrato de arrendamiento de una parcela, así puedes escribirle contrato de arrendamiento y agrégale Ramón Herrera Chela. De esa manera, el canal de YouTube te arroja el video de tu interés, o también lo puedes hacer desde Google, el buscador. Es muy importante que le agregues al final mi nombre para que te mande los videos en especial. Este tema de hoy aplica por igual para ejidos y comunidades. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, también abarcó a la mujer. Ambos géneros, solo singularizo por la rapidez de los tiempos de transmisión en vivo. El tema es: tengo un hijo o varios hijos de un ejidatario. Mi pregunta es si tengo derecho a la sucesión. Por ejemplo, puede ser que la señora María tuvo un hijo con un ejidatario, que recientemente falleció el ejidatario, y ella busca asesoría para saber si tiene derecho a la sucesión, a la herencia en materia agraria. De entrada, para poder responder esa pregunta influyen varios factores. Aquí te van algunos, los más importantes. Debes de preguntarte primero si el ejidatario estaba legalmente casado por lo civil ante el registro civil. Ojo ahí, a veces sucede que el ejidatario hace 30 años, hace 15 años se casó y se separó de su esposa, pero jamás se divorciaron. Y con el tiempo se junta con María, 20 años después, y empiezan a hacer vida en común, habitar un solo domicilio. Ella está con la esperanza de que le va a tocar algo de la herencia, pero si el ejidatario jamás se divorció de su primera esposa, a María no le va a corresponder nada. Señala la ley que en ese caso lo hereda todo la esposa, aunque hayan estado físicamente separados y que cada uno haya hecho vida aparte, independiente. Mientras no hayan disuelto el vínculo matrimonial en el divorcio, legalmente murió casado el ejidatario y es la viuda, la cónyuge o la esposa legalmente casada con quien va a heredar. Y sobre eso, también es importante de que si en el registro civil aparece que hay un acta de matrimonio, que se investigue si la esposa legal o la cónyuge todavía vive. Porque si ya falleció, ahí sí le toca a María como concubina heredar. Pero todavía María tiene que reunir ciertos requisitos, además de este detalle de que si estaba o no casado el ejidatario. María tiene la obligación de acreditar el concubinato con oposición de personas, con inconformidad de personas o sin que nadie se oponga. De todas maneras tiene la obligación de acreditar el concubinato. Tener un hijo no convierte a María automáticamente en concubina. No, debe reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando nadie se opone a que María tramite la sucesión como concubina, basta con que lleve 2 testigos ante el tribunal agrario.
le van a girar citatorio al comisariado ejidal o de bienes comunales para que informe al ejido, a la asamblea, si hay alguien que tenga interés o que se oponga al trámite que está realizando María en calidad de concubina. Ahí a nadie demandan, es un trámite administrativo, es una jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Agrario. Y en caso de que María sepa que se van a oponer, que hay personas inconformes, entonces más le vale tramitar ante el juez familiar de primera instancia, dependiendo del tamaño del poblado. A veces son jueces mixtos o jueces de lo civil de primera instancia. Tramite el reconocimiento de concubina y con esa sentencia acuda ahora sí al Tribunal Agrario a continuar con la segunda etapa, que es la jurisdicción voluntaria, ahora por sucesión en calidad de concubina. Ojo aquí, casos reales también. Todo eso que estoy explicando lo viví en la realidad, en este andar de la abogacía agraria. ¿Qué pasa si hay dos personas o más de dos personas que se consideran que son concubinas porque ambas tienen hijos del mismo ejidatario recientemente fallecido? Ojo aquí, si María fue la última que vivió en los últimos 3 años de vida con el ejidatario, es muy probable que ella sea quien la reconozcan como concubina en el Tribunal Agrario o en el Juzgado Civil para posteriormente confirmarlo en el Tribunal Agrario. Pero si es la otra señora, supongamos que se llama Marta, quien fue la última que vivió en concubinato, en unión libre o en el mismo domicilio con el ejidatario recientemente fallecido, pues va a ser la otra persona quien lleva la ventaja y seguramente a ella la va a declarar concubina y como sucesora el Tribunal Agrario. Hay que valorar eso, ¿eh? Y puede que Marta no haya tenido ningún hijo, pero fue la última que vivió y lo puede acreditar. Entonces, aunque María haya tenido hijos, pero se separó del ejidatario o nunca vivieron juntos años antes de que falleciera o meses antes, entonces pierde la oportunidad de ser declarada concubina. También deben de cuestionarse de que no haya otros hijos menores de edad con otra pareja que haya tenido el ejidatario. Porque en caso de que haya hijos menores de edad, por ejemplo, si María tiene un hijo de 10 años, pero hasta otra señora que tiene un hijo de 2 años, es más probable que Marta, la otra señora con su hijo de 2 años, le puedan reconocer el concubinato en el juez civil o familiar o en su caso ante el Tribunal Agrario, porque se entiende que fue con la última persona que estuvo haciendo vida en un mismo domicilio. Otro dato que debe de investigar María en su interés por ser reconocida como sucesora es que debe acudir a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, delegación del RAN, o también llamada RAM con M al final, así le llaman en algunas zonas del país, y ahí solicitar una constancia de vigencia de los derechos del ejidatario recientemente fallecido. Y también que le confirmen en la misma constancia de que si el ejidatario hizo o no hizo nombramientos o designación de sucesores, ya sea por lista de sucesión, que es lo más común, o en su caso mediante un testamento público abierto o una lista de sucesión hecha ante notario público. Debe de investigar eso, porque aun cuando sea concubina, pero si el ejidatario sí elaboró una lista de sucesión y allá puso a uno de sus hijos o a su hermano el ejidatario, pues ni hablar. Ahí María no puede hacer nada. Se debe de respetar la última voluntad del ejidatario en relación a sus tierras y derechos agrarios. También es importante que investiguen en los archivos general de notarías, en cada entidad federativa, en cada estado del país. Ahora durante la pandemia que estuvo más de 2 años cerrados el RAN, muchas personas fueron a hacer testamentos o listas de sucesión ante notarios públicos. Y esos testamentos, por razones obvias de que estaba cerrado el RAN, nada más se inscribieron en los archivos generales de notarías de cada estado del país. Es importante también que investiguen en ese archivo público, porque de lo que ahí encuentren va a influir lo que va a pasar con la sucesión del ejidatario recientemente fallecido, independientemente de la postura de María, quien asegura que es la concubina. ¿Y qué pasa
si localizan una lista de sucesión o un testamento, pues no hay que darse por vencido. Hay que revisar que ese documento, lista o testamento, reúna los requisitos de ley. Que si tiene efectos legales. O en su caso, si hay algún impedimento material o un impedimento legal para que sea válido ese trámite, ese documento. Por ejemplo, si ya no existe, ya falleció también la persona que aparecía en primer lugar o la única que aparecía registrada en la lista, pues esa lista ya queda sin efecto legal. Impedimento material, que a quien dejó como sucesor está en prisión y está condenado de por vida, sobre todo si cometió un delito en contra del propio ejidatario que lo nombró sucesor. Hay impedimento legal. O por no reunir los requisitos, falsificaron la huella, la firma, o ya era incapaz en la fecha en que se elaboró ese documento, pueden anularlo a través de un juicio ante el tribunal agrario. La lista de sucesión sí se puede anular ante el tribunal agrario. El testamento, nada más el tribunal puede declararlo sin efecto en materia agraria, porque por ley no puede anular un testamento aunque tenga derechos y tierras ejidales como materia de la sucesión. Eso tiene que ocurrir allá en juzgado civil o familiar de primera instancia. Y revisar pues que si se anulan esos documentos o ya no tienen efecto legal, si la concubina, entonces le tocaría en automático si no hay esposa, si no hay cónyuge. O en su caso, si la concubina también aparece en esa lista o en ese testamento, es importante saberlo. Es decir, checar pues el estricto orden de preferencia que señala por ahí la ley agraria en su artículo 17. De todas esas circunstancias que te acabo de mencionar, que son las más importantes, depende de que si una persona, independientemente si tuvo hijos con el ejidatario o si no tuvo hijos y aún así puede acreditar el concubinato, depende de esos factores que te acabo de mencionar. Tienes que irlos palomeando o tachando según sea el caso en concreto. Porque tener hijos en automático no te hace sucesora en calidad de concubina ante una sucesión intestamentaria. Porque si María no logra acreditar el concubinato, entonces si existen hijos, ya sean hijos de diferentes personas o parejas o mujeres, entonces la sucesión pasa hacia el derecho preferente de los hijos y ahí el hijo de María sí puede incluirse por ley. María queda fuera, pero su hijo tiene derecho a la sucesión. Ojo aquí, es importante que los hijos del ejidatario fallecido tengan su apellido para poder reclamar. Si acaso uno de los hijos es incapaz por alguna situación o es menor de edad, es la madre o quien tenga la patria y custodia o la guardia y custodia o la representante legal quien puede reclamar en nombre del hijo incapaz o menor de edad en la sucesión en materia agraria. En ese caso, pues María no podría reclamar si no logra acreditar el concubinato o si existe esposa o si se presenta alguna de las situaciones que te acabo de mencionar. Pero su hijo sí puede pelear con sus medios hermanos en caso de que también pues existan hijos de otra pareja que haya tenido el ejidatario recientemente fallecido. Y si acaso María resulta que puede acreditar el concubinato y es la que tiene el derecho preferente, ojo aquí, ella no tiene que tomarle el parecer a nadie más, ni a sus propios hijos, ni a los hijos de otra esposa, ex esposa o pareja que ha tenido el ejidatario, ni a los hermanos del ejidatario, ni a los padres del ejidatario en caso de que vivan, no. Ella solita puede tramitar la sucesión ante el tribunal agrario por jurisdicción voluntaria o por juicio contencioso y finalizarla allá en el RAN con la expedición de los certificados. Así que a manera de conclusiones, si se dan cuenta es una pregunta sencilla que a veces la contestan con ligereza, pero tiene variantes. De modo que, conclusión, lo que te acabo de explicar solamente aplica para la sucesión agraria
y dentro de ella entran las parcelas con título o certificado parcelario, el derecho sobre las tierras de uso común, es derecho porcentual, y los beneficios, como ser ejidataria, como recibir la parte proporcional del dinero que se reparta por parte del ejido por cualquier concepto, pago de indemnización, de un contrato, etc. Y se tiene que abrir un segundo juicio ante el juez familiar de primera instancia en caso de que existan propiedades privadas. Por ejemplo, si una parcela ya adquirió el dominio pleno, pues es propiedad privada. Si un solar ya cuenta con título de propiedad, pues ya es propiedad privada. Si existen maquinarias, ranchos, ganado, cuentas de ahorros, etcétera, eso se va por la vía de la sucesión en materia del derecho familiar con el juez familiar de primera instancia. Ahí es donde se van a ir a pelear el resto de los bienes o del cúmulo de bienes, masa hereditaria o haber hereditario, tiene todos esos sinónimos. Y allá también el hijo sí tiene derecho a pelear una parte proporcional, y María también, si logra acreditar, insisto, el concubinato. Allá no se va a quedar con el 100%, acá en materia agraria sí se queda María como concubina con el 100% de todo lo agrario. Ese dato también siempre ténganlo en cuenta. Tratándose de la sucesión en materia agraria, tiene 3 vías. La primera es de que puede ser vía administrativa, trámite directo ante la delegación del RAN, si no hay ningún impedimento, si está claro que María es la concubina, o la van a remitir al Tribunal Agrario a que tramite una jurisdicción voluntaria. Ese trámite administrativo que requiere de la fe pública del magistrado como autoridad agraria. Nadie se opone, tramita la jurisdicción de la resolución, le ordenan al RAN que haga el trámite correspondiente. O en su caso, puede haber un pleito, una demanda, un juicio, una contienda ante el Tribunal Agrario, que se pelea María con hijos del ejidatario fallecido, con hermanos o con alguien que dice que es dueño de la parcela porque la compró, que porque se la regaló en vida, etc. Y en este caso, cualquiera de estas 3 instancias la puede iniciar de manera personal y directa María, sin necesidad de andar consultando a las demás personas que consideren que tienen derecho. En dado caso, puede llamarlas como demandadas, como terceros interesados, o de oficio el tribunal si se percata de este tipo de situación. Es importantísimo también, tomen nota de esto, si María como concubina o como futura concubina que la van a reconocer legalmente, tiene en posesión las tierras, por ejemplo las parcelas, las está trabajando o está recibiendo las rentas, por ningún motivo vayan a entregar las tierras. Por ningún motivo. Nadie es competente dentro del ejido, la asamblea, el comisariado, el consejo de vigilancia, el síndico municipal, el agente municipal. Nadie es competente para ir a sacar a María. El único competente es el Tribunal Unitario Agrario a través de su actuario. Y esto va a ocurrir siempre y cuando primero se haya agotado un juicio donde María tuvo derecho a defender, a llevar pruebas, a alegar y a pedir que a ella la reconocieran como sucesora de esa parcela. Y si pierde María y presenta un amparo en una segunda instancia o de alzada y aún así confirman la sentencia que perdió María, ahí sí la van a ir a desalojar. O puede que en el amparo ahí reviertan las cosas y sea María a quien la conceda. Y hasta entonces pueden ir a desalojar, sacar, quitarle, desposeerla pues de las parcelas, incluso si son polígonos de uso común, amparados con certificados de derechos de uso común, que por costumbre se pueden fraccionar de manera física y se respetan. La casa habitación, ojo ahí, la casa habitación no entra en la sucesión agraria, así, punto. Si es irregular, en dado caso va a ser un pleito por el mejor derecho a poseer. Porque nadie puede dar en herencia lo que legalmente no le corresponde en propiedad o en titularidad. Y los solares ejidales nada más cuentan con constancias de posesión. Eso no es suficiente para que entre en la sucesión. Y si acaso el solar, la casa, el predio, el lote, como le quieras llamar, en el pueblo ejidal, asentamiento humano, casco urbano, te manejo todos esos sinónimos porque según en qué parte del país escuches este video, lo comprenderás mejor. Si acaso la casa y el solar, sobre todo el solar, ya está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad de la localidad, entonces sí va a entrar a la sucesión, pero va a ser competencia del derecho familiar, ante el juez y ante el juzgado familiar. Así que consejos para cerrar esto. Abogados, abogadas, no digan sí a la primera.
no digan no se puede a la primera cuando le planteen esto. Tengo un hijo de ejidatario recientemente fallecido, quiero saber si puede heredar. No se precipiten en decir no va a heredar. O no, sí va a heredar. Espérense. Aquí les acabo de puntualizar qué aspectos deben de abordar, analizar antes de dar una respuesta. Es tu obligación como abogada hacer las preguntas completas y las preguntas correctas. Porque si no las haces, es culpa tuya. Y por preguntas correctas me refiero a mínimo abordar los puntos que acabo de explicar anteriormente. No es obligación de tu cliente. Él no sabe de leyes, él no sabe de juicios. Tú sí, para eso estudiaste. Número 2. Corrobora la versión que te está platicando la viuda, María, o la que se dice concubina. Desde luego que tú le debes de creer que está actuando de buena fe en la medida que te explica lo que ocurrió o cómo se dieron los hechos. Pero sumamente importante que te des a la tarea de recabar la información, los documentos, los datos, ese soporte documental, para que te evites o para que no existan después sorpresas y sorprendidos, ya estando en pleno trámite ante el RAN o ante el Tribunal Agrario. Tercero, ya que recabaste la información suficiente y los datos mínimos indispensables, la documentación pues, ahora sí estás en condiciones de plantear la acción correcta. Ya sea un trámite administrativo directamente en el RAN, ya sea una jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Agrario o un pleito, una demanda, un juicio pues contencioso ante el Tribunal Agrario. Es ahí donde debes de elegir cuál es la vía correcta y quién es la autoridad competente. Porque del resultado depende tu reputación como abogada o abogado. Nosotros vivimos de la reputación. Consejos también para el cliente. No confíes en el abogado que lo primero que te pide es dinero. Y que le adelantes del 50% y si quieres ser atendida o atendido. Y sin haberle todavía mostrado documentos o sin haberse tomado la molestia al abogado de ir a recabar información o documentos. Sí le puedes pagar lo que implica la gestión, el trámite, la investigación en el ejido, en el archivo general, en el archivo agrario nacional, en el archivo general de notarías, donde pueda haber un antecedente. Ahí sí es trámite, ahí hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, entonces págale esa parte. Y pídele copia de todo. Aunque sea por fotografía que te mande por WhatsApp o por celular o al correo electrónico, pídele copia o fotografía de todo lo que ande haciendo. Es un derecho que tú tienes, para eso le estás pagando. Afortunadamente, la mayoría de los abogados que andamos metidos en esto, afortunadamente la gran mayoría intenta hacer las cosas o hace las cosas de manera correcta. Pero también me entero de que hay abogados pillos, es la verdad. Hay abogados pillos y a veces andamos pagando justos por pecadores. Por eso el consejo, que si le pides una copia de qué trámite está haciendo respecto a la sucesión, al caso que le encargaste al abogado, si no hay gato encerrado, de inmediatamente te la va a mandar o al día siguiente. Pero si hay gato encerrado, te va a empezar con explicaciones de que luego, de que no estoy en la oficina, de que no me han dado las copias a mí, de que un sinfín de explicaciones. Ahí prende la luz naranja. Tal vez sigas con él, pero ten cuidado. Así las cosas con estos temas complejos. Desgraciadamente la ley agraria es incompleta, no hay lineamientos por parte del Tribunal Superior Agrario para atender este tipo de situaciones, mucho menos del RAN, que se convirtió ahora en el gran problema, incluso de las sucesiones. Imagínense, están dando citas de aquí a 3 meses, ¿qué va a hacer la viuda en ese tiempo? Y nada más para ir a investigar. Así de absurdo andan nuestras instituciones agrarias al día de hoy. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie. Recuerda, es importantísimo que dejes tu comentario, tu opinión y también tus saludos.